¿Cómo están mis queridos estudiantes? Bienvenidos a esta sesión, a esta nueva forma también de aprendizaje, donde vamos a tener una introducción a lo que vamos a ver esta semana. El tema que vamos a conocer, profundizar y analizar es sobre el pecado. Pero hay varias aristas del pecado. Vamos entonces a saber cuál de ellas vamos a trabajar. Primero, siempre darte a conocer la situación de aprendizaje que estamos viviendo, que estamos estudiando y analizando dentro de todos estos contenidos que estamos realizando sesión a sesión. Soy responsable de mi salud, cuidando mi cuerpo, mente y espíritu. Vamos a trabajar la primera competencia, que es construye su identidad como persona humana amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. El desempeño que vamos a trabajar es: reflexiona las consecuencias del pecado original para la humanidad a través de casos, elaborando conclusiones para relacionar la ruptura con Dios, con los demás, con uno mismo y con la naturaleza. Para conocer y hablar nosotros entonces del pecado, obviamente tenemos que ir a la fuente, que en este caso es la Biblia, ¿no? Y dentro de la Biblia nosotros también vamos a conocer que la palabra pecado proviene del griego amartía, que significa errar al blanco. ¿Qué es errar? Equivocarse al blanco, a lo que no sabemos, lo que nos va a venir, pero dentro de esa situación cometer siempre una equivocación. A eso le llamamos pecado. Pecado también es perder la marca, errar al blanco. Y esto lo vemos sustentado en el texto de Romanos 3:23 y también en el texto de Romanos 5:12, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nos habla obviamente, cuando habla en plural, habla de toda la humanidad. Por eso que también el pecado es una desviación ante los requerimientos de Dios. ¿Qué es una desviación? Algo que está muy marcado, algo que Dios prácticamente nos muestra su rostro, tal vez castigado. No. Cuando hablamos de una desviación, es algo que, a pesar que nosotros sabemos que está mal, lo hacemos, ¿no? Es la forma consciente que el propio ser humano, a pesar que sabe que lo que está haciendo no es bueno a los ojos de Dios, lo realiza. Esto significa una caída. Cada ofensa contra Dios es una caída. Pecado es siempre una caída que hiere, porque recuerda que cuando nosotros nos equivocamos, nos dañamos a nosotros mismos, podemos dañar también a las otras personas, o podemos también dañar a otros de nuestro entorno también. Y ahí realizamos lo que llamamos la ruptura. Esto lo vemos sustentado, por ejemplo, en el texto que dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes nuestro Padre Celestial, porque el perdón es algo recíproco. Para eso tiene que haber algo muy importante, que es el arrepentimiento y la enmienda que queramos hacer sobre nuestras acciones. Para continuar hablando de pecado, también tenemos que hablar sobre la ruptura de la armonía de la creación de Dios. Y recuerda que cuando hablamos de creación, no nos referimos a la mariposita, al cielo, a la nube, a la planta, no. Cuando hablamos de creación de Dios, hablamos de todo. Recuerda que Laudato Si, cuando habla de ecología, nos incluye como seres humanos. Por lo tanto, la creación, nosotros también somos parte de esta creación, este regalo que Dios nos ha dado. Por eso que el hombre está llamado a amar y dialogar con Dios y vivir para Él. Pero hay un obstáculo: el pecado, tanto original como el personal, porque recuerda que el pecado original es una herencia que nosotros tenemos por nuestros primeros padres. Pero en cambio el pecado personal son aquellas ofensas que nosotros hacemos y que nos dañamos, en primer lugar a nosotros mismos, en segundo lugar a las personas de nuestro entorno y en tercer lugar a Dios, porque Él es el que todo lo ve. El pecado aparece en la historia de la humanidad como la respuesta truncada del hombre al amor infinito de Dios. Pecar es fallar al amor de Dios, porque Dios nos hace buenos, sabios, inteligentes, nos pide, nos da una misión, pero lamentablemente el querer ser más que Dios, o el querer ser mejor que Dios, o estar a la misma altura que Dios, hace que le fallemos. El pecado es lo que nos hace no aptos para la presencia de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso nos dice el profeta Isaías. Pecado, en resumen, es elevar el yo al lugar que solo Dios debería tener. La base de todo esto yace en la primera tentación: seréis como Dios, que nos dice en el libro de Génesis. Recuerda la serpiente le dice: ¿por qué tienes que hacer caso a lo que te dice esa vocecita del cielo?
tienes que hacerlo, tú puedes hacerlo, la manzana está ahí, el árbol está ahí. Y a pesar que Adán y Eva sabían que no podían hacerlo, la tentación pudo más, porque recuerda que la tentación se presenta de 1000 formas. Cuando hablamos también de pecado, hablamos de que en la Biblia, ¿no?, sobre este tema se refiere como que el pecado es incredulidad. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, nos dice en 1 de Juan 5:10. El pecado también es desobediencia, porque es una falta en responder a Dios, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos dice en Éfeso 2:2. El pecado también es iniquidad. Eso significa, es un proceder equivocado ante el orden moral del universo. También el pecado es una deuda y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Es todo esto que conlleva hablar de pecado. Es un tema tan amplio, pero es un tema también que nos debería hacer reflexionar en torno a nuestras acciones. Por eso que también el pecado es la negativa de reconocer a Dios y la necesidad de arrepentirnos. Y esto tiene una secuencia en 4 pasos. Primero, en la negativa a glorificar a Dios y darle gracias a Dios. Es una lucha constante entre el bien y el mal. Reconocer lo que es de Dios y reconocer también lo que es del maligno. También podría decirnos en ignorar a Dios, el hacernos mudos, ciegos y sordos. Recuerda también a Moisés cuando él gritaba y renegó, cuando él baja de los 10 mandamientos que Dios les había dado y le dice, reconoced que Dios es Dios. Y en el Salmo se recoge con el siguiente grito, saben que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Y la necesidad de arrepentimiento es algo universal, porque el pecado está entre hombres, mujeres, niños, adultos, adolescentes. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, luego manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, se conviertan, se transformen. ¿Y en quién se hizo la solución? En Jesucristo. Esa fue la solución y que fue una profecía que Isaías decía en su tiempo. Y acá tenemos 2 puntos importantes. El primero, por ejemplo, a Juan el Bautista. Cuando Juan bautiza a Jesús y él no necesitaba del bautismo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también vemos cumplida la profecía de Isaías que dice, esa fue la razón por la que fue llamado Jesús. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Mateo vuelve a insistir en esta profecía porque se llega a cumplir en el nacimiento de Jesús. Muy bien, después de haber escuchado esta pequeña sesión, introducción, después de haber escuchado también la sesión de tu profesora en todas estas clases que has tenido con ella, vamos a hacer la siguiente actividad de extensión, que es: primero vas a colocar el título, actividad de extensión, el desempeño que está al inicio en la segunda diapositiva después del título del pecado, solo lo copias, la indicación que está en color verde y las 4 preguntas, preguntas-respuestas. Voy a apelar mucho a tu criterio, a tu reflexión, interiorización personal y que también puedas ayudarte de todo lo que has trabajado, incluyendo esta fuente que es información fiable y que además es bastante concreta y sencilla. Espero que te haya servido todo, que haya sido de tu agrado y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Muchas gracias.